Ahí está. Entonces, aquí, yo para evitar ese tipo de confusiones es que le doy el sentido a las corrientes y el sentido de circulación, para que usted recorra la resistencia en el sentido que corresponda. ¿Ya? Bien, aquí vamos a ver algunos problemas, ¿cierto? En el cual se utiliza una herramienta que es la herramienta BioSabat, que te permite calcular, ¿cierto?, una distribución de campo magnético, cualquiera sea su forma y la corriente que la recorra. La ley de Ampère, que es otra forma, ¿cierto?, de poder medir el campo magnético, eso se aplica cuando hay una distribución geométrica del campo magnético. Es lo mismo que sucedía con Gauss. Gauss, ¿o cierto?, es una herramienta que te permite medir lo que es el campo eléctrico cuando hay una cierta simetría de campo. Y eso es igual a la integral cerrada de E.ds, que es igual a la carga neta partido por epsilon cero. Y si no hay simetría, uno ocupa los argumentos trigonométricos, ¿cierto? Como son el teorema de Pitágoras, la descomposición vectorial, la simetría, ¿cierto? Para resolver algunos problemas. Lo mismo sucede acá. Aquí tú tienes una herramienta general, matemática, que es la ecuación de Biot-Savart, que eso lo alcanzamos a ver el otro día. Déjame ver dónde tengo el PPT para mostrarle la situación. ¿Dónde tengo el campo magnético? Este es la situación, ¿no es cierto?, de Biot-Savart, eh, que te permite, ¿cierto?, eh, determinar una ecuación que permite calcular el campo magnético creado por un circuito de cualquier forma que sea recorrido por una corriente de intensidad I. Entonces, el campo magnético creado por un elemento de corriente, tú lo que tienes aquí es un elemento de corriente IDL, el alambre tiene una forma cualquiera, y el I es la corriente que está circulando, y DL, ¿cierto?, es el elemento de longitud que lo recorre en el mismo sentido de la corriente. Entonces tú lo que te quieres evaluar es el campo magnético en el punto P1. Y obviamente, debido a un diferencial de elemento de corriente, tú tienes un dB. Regla la mano izquierda, de la mano derecha, ¿cierto? El dedo gordo apunta en la dirección del campo, de la corriente que lo recorre, y tú haces, ¿cierto? Apuntas hacia abajo la curvatura de los dos dedos y hace que el campo magnético, producto de ese diferencial de elemento de corriente, te aparezca un dB. Y lo que es R, R es el vector de posición que va desde el elemento de corriente al punto de cuestión. Y θ es el ángulo que forma el elemento, el conductor, con el vector de posición. De tal manera que la diferencial de campo magnético es igual a mu sub 0 por I, partido por 4pi de L cruz R partido por R al cubo, donde mu sub 0 corresponde a la constante de permitividad del medio, que vale 4pi por 10 a la hora menos 7 Tesla por metro dividido en amperes. Y recuerde usted que el producto cruz entre el elemento de longitud y el vector de posición, de acuerdo
a la definición del producto cruz, es la magnitud del primer elemento por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de aplicar este tipo de cosas y generalmente lo que hay que precisar, ¿no es cierto?, es el dl cruz r. La ley de Biot-Savart puede escribirse en la forma vectorial diferencial a conductores cualquiera sea la forma de la longitud, y suponemos para ello que el campo magnético total B es debido a la contribución de los elementos de conductor de L considerados como un vector en la dirección y sentido de la corriente. De tal manera que si tú integras, el dB, ¿cierto?, se convierte en dB, todo lo que es constante sale fuera de la integral, y eso es la integral cerrada de dl cruz r partido por r al cubo. Mi sub 0 es una constante que depende de las condiciones del medio, y es la corriente que recorre el conductor, y 4pi, ¿cierto?, es un elemento que también es constante. ¿Ya? Después vamos a ver lo que es la ley de Ampère. Entonces ahora vamos a trabajar fundamentalmente con esta ley, que es la ley de Biot-Savart. Entonces yo para eso les preparé algunos problemas. Dice calcular el campo magnético creado por una espira circular de radio R que lleva una corriente I en el punto P. Lo que tú tienes es un vector vertical, un vector Z y un vector, ¿cierto?, o un eje X. Entonces tienes Y, X, Z. El plano ecuatorial de la espira está en forma paralela al plano XY. Su radio es R mayúscula y el elemento de corriente IDL lo recorre en este sentido, ¿cierto? Si tú quieres, en un sentido antirreloj. Entonces tú lo que quieres es la evaluación del campo magnético en el punto P, ¿cierto? Debido a ese elemento de corrientes en cuestión, y eso, si tú generas, ¿cierto?, la curvatura de los dedos, miren ahí por favor la curvatura de los dedos, el I, el vector en verde, va apuntando, ¿cierto?, hacia la izquierda, paralelo, ¿cierto? Y si yo doy la vuelta completa, ese elemento te crea un pequeño elemento de, un pequeño diferencial de campo magnético de B. El ángulo que forma ese vector de posición al punto P, es el vector que va desde el elemento de corriente al punto P, es R, y el ángulo es θ. Y ese vector, ¿cierto?, es perpendicular, ¿cierto? O, si ustedes quieren, no es perpendicular, pero sí, los dos vectores sí lo son, el de BI y el de BZ. Pero este de B forma un mismo ángulo θ en cuestión. Y ese elemento de B yo lo puedo descomponer en una componente a lo largo del eje Z y en una componente a lo largo del eje de las Y. Entonces, solución, si tú te buscas el otro elemento aquí abajo, eso te va a generar, ¿no es cierto?, una corriente en este sentido, eso va para allá, y eso te va a generar otro campo magnético en este otro sentido, de tal manera que las componentes que estén en este plano se van a anular por simetría. Y aquí digo lo siguiente: solución solo contribuyen las de B paralelo, ya paralelo al eje Z, ya que las componentes perpendiculares, que son las que apuntaría hacia arriba, y si yo busco el simétrico aquí abajo, ¿cierto?, apuntaría este hacia abajo, apunta en direcciones perpendiculares al eje, y su resultante para toda la espira sería 0 por simetría. Entonces, si vamos a usar adecuadamente Biot-Savart, si usamos adecuadamente Biot-Savart, te queda dB es igual a sub 0 I por 4pi dl cruz R, y el dl cruz R, ¿cierto?, es dB por R por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Aquí faltó a lo mejor colocar, a ver, alguna situación. Espera un poquito, voy a colocar esto aquí, me salté un paso. Esto es de L cruz
R. Profe, la parte de abajo del R no era el cubo. Claro, es al cubo en lo general, al cubo, pero aquí te queda, voy a tener que saltar un paso aquí, eso te queda dl por R por, ahí hay un poro, ¿cierto? Obviamente, de acuerdo al producto cruz, ahí. Entonces te queda ni un sub 0 ahí y te queda dl cruz R. Y dl cruz R es el primer vector por el segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces si voy al dibujo original, aquí tengo el R, ¿cierto? Y aquí tengo el elemento de longitud, ¿ya? Tengo el vector de posición y tengo el ángulo que hace el vector de posición, ¿no es cierto? Con el elemento con el R, ¿cierto? Y ellos forman un ángulo de 90 grados y seno 90 grados vale 1. Entonces yo aprovecho de eliminar, vamos a eliminar eso que está ahí. Y eso que está ahí desaparece y te queda un 2. ¿Ok? Por eso que te queda R cuadrado. ¿Ya? El R de arriba se elimina. Entonces te queda seno 90 grados vale 1 y eso te queda de B, ni eso 0 I, de L, seno 90 grados que vale 1 R cuadrado por el coseno del ángulo en cuestión, porque recuerda que esta es la componente paralela. Déjame ver. Déjame ver dónde tengo. Ahí está. No, esos no son. El de B paralelo entonces te queda, la otra, la componente perpendicular se anula por simetría, y eso te queda de L por R por el seno 90 grados que vale 1, se te va el R cuadrado, en vez de 3 te quedan 2, y el de B paralelo vale de B por coseno alfa. Entonces te queda que la componente paralela, ni sub 0i partido por 4pi de L por seno 90 grados por R cuadrado por coseno de alfa. Entonces aquí digo, nota, R y alfa no son independientes entre sí. ¿Qué es lo que R? R es ese ángulo, ¿cierto? Y ese ángulo no son, digamos, con ese valor alfa que aparece ahí, que es el de L, ¿cierto? Con el R. No son independientes, es decir, uno depende del otro, porque a medida que yo voy alejándome a través del eje Z, el alfa va aumentando o va disminuyendo en la medida en que yo me voy acercando al plano ecuatorial. Entonces, de la figura obtenemos, ¿cierto?, que el R minúscula, el vector de posición, es el radio al cuadrado más x cuadrado. Este es el R, esto es x a distancia arbitraria, ¿ya? Y esto es R en cuestión. X la distancia del plano ecuatorial al punto en cuestión y R. Entonces tenemos que R cuadrado es la hipotenusa al cuadrado, es R cuadrado más X al cuadrado. Ahí tengo la hipotenusa. Y por lo tanto R cuadrado es el radio al cuadrado más X cuadrado y le tengo que coseno de alfa es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces digo R es igual a dividido el radio, ¿cierto? Dividido por la hipotenusa. Y si reemplazamos en dB paralelo, te queda dB igual a n sub 0i por dl partido por 4pi r cuadrado coseno de alfa y el coseno, el r cuadrado que aparece aquí abajo se reemplaza por r cuadrado más x cuadrado. Vamos a poner un paréntesis ahí para que se entienda que eso es la distancia al cuadrado.
y que coseno de alfa es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, obviamente, tenemos que hacer un proceso de integración de suma de todas las contribuciones IDL, nu sub 0i partido por 4pi sale fuera, el R también sale fuera, aquí tú tienes, esto que tienes acá, ¿cierto? Es R cuadrado más X cuadrado más la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Si esto tú le extraes raíz, te queda R cuadrado más X cuadrado elevado a un medio, ¿no? Sí, profe. Lo voy a hacer aquí abajo, no sé si es necesario. Eso te queda un medio y si tú lo vas a multiplicar por la misma cantidad, a ver, espérame un poquito si puedo hacerlo aquí abajo para que se te dé a entender. Si eso tú lo multiplicas por tú tienes esa multiplicación y si esto es un medio, esto tú también lo puedes transformar como 2 dividido por 2, porque 2 dividido por 2 vale, 2 dividido en 2 vale 1. 1, ¿no? Entonces tengo una multiplicación de potencias de igual base, ¿no? ¿Qué es lo que obtengo? Se conserva la base y se suman los exponentes, 2 medios más 1 medio, ¿cuánto te queda? 3 medios. 3 medios. Por eso que aquí saco fuera esto, ¿cierto? Y multiplico ahí 2 medios más 1 medio, te queda R cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medios, R por DL. Y lo que hago aquí es multiplicar, lo que estoy diciendo ahí es que voy a multiplicar ambos miembros por una integral, es decir, voy a sumar todas las contribuciones de los campos magnéticos paralelos, ¿cierto? Y si yo integro, obviamente la integral de dB te queda B, saco fuera lo que es constante, mi sub 0i partido por 4pi, el R que lo que es el radio del círculo, y X es la distancia. Y esa distancia que está ahí, que estoy mostrando acá, al punto P, eso no varía. Yo no estoy alejando el punto P en esta línea, ni tampoco acercándola, y R es el radio de digamos, del anillo. Por lo tanto, esto no cambia, eso es constante y eso es constante, y por lo tanto, esas dos cosas las puedo sacar fuera de la integral. Y te queda, ¿cierto?, la integral de dl, y ese dl, ¿cierto?, que es un elemento longitud, lo voy a barrer desde 0 y hasta cuando yo tenga el total, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener el perímetro de la espiral. Por eso que el dl va a variar desde 0 hasta 2πr. Entonces te queda toda la expresión anterior y te queda 2πr, evalúo, ¿cierto? El dl te queda L, la longitud, que sería el perímetro, 2πr menos 0, y 2πr menos 0 te queda 2πr, y se te va el 4pi con el 2pi, te queda un 2, pi se va, y te queda r por r cuadrado, y te queda r cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. ¿Qué es lo que hemos obtenido acá? Es el campo magnético producido por una espira de radio r a una distancia x de su plano ecuatorial y que es recorrido por una corriente I. Este problema sale resuelto en todos los textos de los libros, pero creo que es necesario explicarlo porque esto me permite evaluar varios ejercicios más. Entonces, creo que sería conveniente echarle un vistacito. Espira circular. Entonces, ahí tenemos nuestro ejercicio. Y digo acá después, digo observación, ¿qué sucede si x vale 0? La evaluación se produce en el plano de la espira, es decir, lo que estoy haciendo ahora, esa distancia x, el punto P lo retrocedo, el x disminuye hasta que en algún momento el x vale 0. Entonces yo hago la evaluación
del campo magnético en el plano ecuatorial, debido a ese elemento y a todos los elementos de que contribuyen en él. Si X vale 0, obviamente te queda R cuadrado más 0 al cuadrado elevado a 3 medios. Entonces te queda ni sub 0 y partido en 2 por R cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medios. Si X vale 0, te queda R cuadrado elevado a 3 medios, se te van los dos y te queda R cubo. Y con ese R cuadrado se van, y lo que obtienes ahí es el campo magnético producido por una espira de radio R que lleva una corriente I, y la evaluación lo haces en el plano ecuatorial en el eje, en el plano ecuatorial de la espira. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas de este problema? Le puse la observación de dónde saco el 3 medio, abajo la coloqué A. Eso no estaba en la resolución inicial. Ahora sí la coloqué. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio de aplicación al tiro. Yo no sé si está claro este problema. Lo que hay que evaluar fundamentalmente es el de L cruz R. Y eso, para eso tengo que aplicar, ¿lo cierto?, lo que es el producto cruz, que es la magnitud del primer vector por el segundo vector por el seno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso formaban un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos una aplicación. Dice acá: una espira circular de radio R conduce una corriente I sub 2. Ahí está. En el sentido de las manecillas de reloj, el centro de la espira está a una distancia D arriba del alambre recto y largo. ¿Cuáles son las magnitudes y dirección de la corriente I sub 1 en el alambre? Si el campo magnético en el centro de la espira vale 0. Entonces acá tenemos el ejercicio. Siempre en este tipo de problemas yo les coloco la orientación para los ejes X, Y, Z, porque hay un campo magnético que se mete, otro que sale, entonces hay que definir la situación. Entonces la corriente va para allá, la corriente de aquí lo genera en sentido reloj, su radio vale R, está ubicado a una distancia D, y lo que queremos, ¿cierto?, es saber la magnitud y la dirección de la corriente en el alambre. Entonces, aquí lo que hago, tomo la situación del alambre con la espira a una distancia D, y lo que tengo que evaluar es el campo magnético en el punto o sea, en el centro de la espira. ¿Ya? Ahí. Y el campo magnético es el campo magnético debido a la corriente, al alambre recto, más el problema, ¿cierto?, de la espira en el punto O. Entonces, ahí lo que estoy aplicando es el principio de superposición. Entonces, el B2, producido por la espira, usamos el criterio Biot-Savart. El campo magnético debido a una espira de radio R a una distancia X era esa expresión. ¿Qué es lo que hago acá? Tomo el alambre, ¿cierto? Yo lo tomo, la espira, la corriente va en sentido de esas características, el dedo gordo me apunta hacia allá, y tomo la espira y hago la evaluación. Arriba de la espira, en esta zona, todo lo del campo magnético sale, ¿cierto? Aquí yo tendría puntos en esta zona debido a la parte superior de la espira, pero yo tengo que hacer la evaluación en ese punto, entonces para eso me tengo que dar la vuelta completa. Y al darme la vuelta completa, mis dedos gordos, ¿cierto?, mis dedos de la mano apuntan hacia el interior de la hoja de papel. Y hacia el interior de la hoja de papel está el menos Z, o sea, el menos K. Por esa razón, aquí vectorialmente lo que digo, que el B paralelo es nu sub 0i, R cuadrado partido por R cuadrado más X cuadrado en dirección menos K. Pero como el X vale 0, porque lo estoy evaluando en el plano ecuatorial, no en un punto alejado que se esté saliendo de la pizarra hacia acá, eso te queda
nu sub 0i partido por 2r en dirección menos k. Entonces eso sería el campo magnético debido a B1 a la espira en el punto O. Nu sub 0, la corriente que lleva es I sub 2, la corriente que lleva es I sub 2, partido por 2R en dirección menos K. Y para poder evaluar lo que es el campo magnético producto del alambre recto largo, como hay simetría, ocupo lo que es el artificio de la ley de Ampère. Entonces la pregunta mía, ¿cómo yo evalúo el B1 en el punto O? Aplicando la ley de Ampère. Pues la ley de Ampère dice que la integral cerrada de B1.dl es nu sub 0 por I. Entonces el B.dl, tomo el alambre, ¿cierto? Apunta hacia allá. Entonces la corriente debería ir en ese sentido de tal manera que se produzca un principio de superposición, porque ya tengo un vector que apunta hacia el interior de la pizarra. Y por lo tanto tiene que haber otro vector que apunta hacia afuera de manera que se produzca el cero, ¿cierto? Entonces la corriente necesariamente tiene que ir hacia la derecha. Entonces decimos B1.dl, producto punto, evaluamos, ¿cierto?, lo que es el producto punto en esta expresión, es B1 por dl por el coseno de 0 grados. Recuerden que el campo magnético producto de un alambre, ¿cierto?, crea un círculo concéntrico. El I, es cierto, el campo magnético es paralelo con el elemento de longitud a la distancia que uno evalúa. En este caso, la distancia a la cual vamos a hacer la evaluación sería un círculo de radio D, ¿ya? Porque el alambre está ubicado al punto de evaluación, que es el punto O, a una distancia de él. Entonces te queda B1 por dl por el coseno 0 grados, porque son dos vectores paralelos y coseno 0 grados vale 1. Así que te queda B1 por dl. Pasaste de una notación vectorial a una notación escalar. Y eso es igual a ni sub 0 por i sub 1. El B1 es constante y te queda la integral de dl, eso es igual a ni sub 0 por i. Y si tú evalúas toda la integral para ese proceso de longitud del círculo, te queda, ¿cierto?, un círculo de perímetro 2pi por d. Si tú haces la evaluación de esa integral, te queda 2pi d, donde d es la distancia al punto de evaluación. Y eso es igual a ni sub 0 por i sub 1. De ahí despejo el B1, el 2πd está multiplicando pasa dividendo, te queda ni sub 0 y sub 1 por 2πd y debería, ¿cierto?, apuntar hacia afuera. De tal manera que el campo magnético total es la suma o la contribución de los campos productos del alambre, de la espira y del alambre, ¿cierto? Esto te queda ni sub 0 y sub 1, 2πdk, más ni sub 0 y sub 2 por 2r en dirección menos k, pero me dicen que el campo magnético total en el punto debe ser igual a 0. Y si esto es igual a 0, aquí en extremo izquierdo coloco 0, coloco la primera expresión y la segunda, paso eso hacia el otro lado, ambas cantidades me quedan negativas, eliminamos los k, ¿cierto? El nu sub 0 también se elimina, el 2 también, y te queda nu sub 0, perdón, nu sub 1 por pi d, y de aquí te queda I sub 2 partido por R. Es decir, la corriente I sub 1 es pi d partido por R, I sub 2. Pi es un valor, d es la distancia y r es distancia, así que te queda distancia partido por distancia, te queda dimensionalmente, eso se va, el pi es un número y te queda I sub 2 que corresponde a amperes, es decir, dimensionalmente esto estaría correcto. Esa es la magnitud y la dirección de la corriente necesariamente a través del alambre tiene que ir hacia la derecha. Entonces ahí faltan unos detalles, esperamos un poquito. Vamos a colocar el 0.
para que se entienda dónde se hace el proceso de evaluación. Ahí está. Y la corriente a través del alambre debería ir, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Copiamos esto y lo pegamos acá. Entonces ahí estaría un poquito más completo el problema. Entonces aquí tenemos una aplicación directa, ¿se da cuenta usted? Tenemos el campo magnético producto de un anillo a una distancia arbitraria X. Luego ese X lo podemos hacer 0, entonces hacemos la evaluación en el centro, en el plano ecuatorial, ¿cierto? Y centro de la espira de radio R. Por eso que aproveché, ¿cierto?, de ver este problema. Este problema alguna vez lo pregunté en prueba y usábamos el principio de superposición. El principio de superposición me dice que el campo magnético aquí en el punto O es la suma de la contribución del anillo de radio R a una, ¿cierto?, por una corriente I sub 2 más, ¿cierto? Para eso empleo el artificio Biot-Savart más el principio de superposición, que es el campo magnético producido por un alambre, ¿cierto?, que lleva una corriente I sub 1, y hago la evaluación en el punto 0, que está a una distancia D, y necesariamente, ¿cierto?, para que el campo magnético apunte sea 0, ya que hay una contribución hacia el interior de la pizarra en dirección menos K, necesariamente debe apuntar hacia afuera, y para que apunte hacia afuera la corriente tiene que ir hacia la derecha, empleando, ¿cierto?, la regla de la mano derecha. Es cuestión de tomar el alambre, ahí estoy mostrando, por favor, y usted hace la evaluación, ¿ya? Lo que hago es, ¿cierto?, es evaluar el campo magnético producido del alambre a una distancia E sobre el alambre, no abajo del alambre, porque abajo del alambre se mete hacia la pizarra. Aquí yo tendría cruces en esta zona. Aquí en estos casos tengo puntos. ¿Para qué? Porque la suma total sea 0, de acuerdo al principio de superposición. Entonces ahí tenemos un ejercicio de aplicación, ¿no es cierto?, inmediata de la situación. ¿Preguntas, dudas? Profe, yo me había quedado con una duda Dígame. en una fórmula un poco más arriba. Que es ¿Acá? sobre no, al principio del problema. Ese ahí, justo ahí. Ya. Ahí, profe. ¿Dónde? Es que Aquí. en la fórmula sale. Sí, pues la fórmula ahí sale que el U0 por I dividido en 4pi, ¿cierto? Y Sí. abajo ocupó un 2. Y abajo en la otra fórmula ocupó un 2. ¿Dónde un 2, oye? En el segundo problema, profe. Ah, pues que, escúchame, vos. Si aquí te queda, y yo todavía no había terminado el problema, aquí te queda en sub 0i por 4pi, r por, dividido por r cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Entonces yo hice la evaluación para todos los elementos de longitud, y cuando yo evalúo, sumo todas las contribuciones de los dl, obtengo el perímetro, y te queda 2πr menos 0, y que te queda 2πr, ¿no? Y si te queda 2πr, tú eliminas
ese 2 con este 4 y te queda un 2. El pi se va. Y r por r te queda r cuadrado. Por eso que aparece un 2. Eso no lo había entendido bien, ¿de dónde salía ese 2? Ya. Pero Pero ahí me lo recuerde que resolvió. estoy sumando todas las contribuciones de los elementos de longitud para obtener el perímetro el perímetro de la espira de radio R, ¿cierto? Por eso te queda un 2. Y después dije, ¿qué sucede si x vale 0? Si x vale 0, yo retrocedo al punto P y hago la evaluación aquí en este punto, en el plano de la espira. Entonces x vale 0. Entonces tú de la expresión general la tomas, la particularizas y haces desaparecer el x igual 0 y te queda r cuadrado elevado a 3 medios. Y r cuadrado elevado a 3 medios se te van los dos y te queda r cubo, ¿no? Abajo. Te quedan y sub 0 y medios y arriba te quedó r cuadrado y aquí te queda r cubo. Entonces el r cuadrado con el r cubo se van y te queda r. Entonces este es el campo magnético producido por una espira que lleva una corriente I, ¿cierto? De radio R. Por eso que os pone el problema. Yo dije acá, era, ¿cierto? El campo magnético para eso era mu sub 0i partido por 2r. ¿Ya? Ah, ya, pues entonces, Porque r, ¿cierto? Es el radio del espirado. Entonces yo ahora aplico esta cosa. Entonces tú en una prueba, si yo eventualmente te pregunto esto, tú me dices, el campo magnético producido por una espira de radio R que lleva una corriente I, ¿cierto? A una distancia X, está la expresión, la que aparece aquí. Entonces ahora, como a mí se me pide, ¿cierto? Evaluar en X igual 0, tú haces el X igual 0 y tú me entregas ese resultado. Tú no tienes que hacer nuevamente el problema, ¿me entiendes? Si no estaríamos resolviendo dos problemas en uno y no terminaríamos nunca. Simplemente tú das la expresión, ¿no es cierto? Ahora esa corriente I, aquí tiene su apellido. Aquí tiene un ok, pues, apellido I sub 2, ¿te das cuenta? Tengo que hacer la transformación. Y R es el radio. Si el radio de la espira hubiese sido D, entonces aquí yo le pongo D, ¿me entiendes? En cambio, el alambre está ubicado no a una distancia R, sino que está ubicado a una distancia B. Por eso que al aplicar, ¿cierto?, el artificio Ley-Ampère, cuando hay una contribución simétrica de campo magnético, me permite, ¿cierto?, hacer la evaluación y tener, ¿cierto?, todas las contribuciones de longitud, que es 2pi por D. vale, profe, ahí quedé mucho más claro. Ya, perfecto. Ahora, si usted quiere, con todo lujo de detalle, en cualquier problema, en cualquier, no problema, sino en cualquier libro, el Semansky, Rennie Holiday, el Serwe, ¿cierto? Le hacen el mismo tratamiento que yo estoy mostrando acá, pero con mayor detalle. Yo me salté algunos pasos, porque no puedo estar colocando todos los detalles, ¿me entiende? Uno lo habla, ¿cierto?, con la clase, pero ahí aparecen con todos los detalles y a lo mejor lo puede echar un vistazo a este problema. Este no, pues este es un problema de aplicación, que no están resueltos en todos lados. Entonces, obviamente ahí lo hago, ¿cierto? Y lo aplico porque tengo un resultado ya dado. Ya. ¿Qué dice acá nuestro problema? Dice, un conductor de longitud indefinida se curva en la forma de la figura, sabiendo que por él circula una corriente I. Fíjense bien, la corriente I va para acá, circula en ese sentido y después sigue hacia arriba. ¿Ya? Y dice, sabiendo que por él circula una corriente, y calcula el campo magnético en el punto O, en el centro de la parte circular de radio R. Entonces, este monito, me acabo de dar cuenta, lo vamos a tirar acá, lo vamos a arreglar un poco para que salga mejor ahí en el... Lo vamos a arreglar un poquito. No, muy grande esa letra.
Ahí quedó mejor, ¿o no? Ya, entonces aquí empleamos el principio de superposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a llamar B1, este va a ser el 1, este es el 2 y este es el 3, principio de superposición. Entonces el campo magnético total en el punto O es el campo magnético debido a este alambre que lleva una corriente I que va hacia la derecha, luego, ¿cierto? Más el campo magnético debido al semicírculo de radio R en el punto O, más el campo magnético, ¿cierto? Producido por este alambre que lleva una corriente I hacia arriba en el punto O. Y a eso le llamo asterisco. Entonces, si yo hago la regla de la mano derecha, el B1, ¿cierto? Debería apuntar hacia el interior, ¿ya? Porque en el punto O más el campo magnético producido por el semicírculo de radio R, ¿cierto? En el punto O, la corriente va para allá, va en este sentido, ahí, va subiendo, y si tomo yo el alambre, si el alambre lo tomo ahí, fíjense bien por favor, hago la evaluación, arriba del alambre, de la curva del alambre, ¿cierto? Tengo puros puntos saliendo, pero doy la vuelta completa, y en el punto O tengo cruces, y esas cruces me indican que el campo magnético va, ¿cierto?, hacia el interior de la pizarra en dirección menos K. Por eso le puse menos K. Y para el otro también le puse menos K. Entonces vamos a evaluar para B1, que es este alambre, aplico el concepto Biot-Savart de B1 en un sub 0i partido por 4pi de L cruz R partido por R cubo. Pero vamos a evaluar, ¿cierto?, este aspecto vectorial. dl cruz R es dl por R por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Aquí está el alambre, lleva la corriente, la distancia, vamos a evaluarla, ¿cierto? Esa distancia desde aquí hasta acá vale R. Entonces, el elemento de longitud va en la misma dirección de la corriente. La corriente va hacia la derecha, el elemento de longitud va para allá. Y el vector de posición del elemento considerado, ¿hacia dónde va? Va también hacia la derecha. ¿Qué ángulo forma el de L y el R? Por favor, esos dos vectores. ¿Qué ángulo forman? No, no forman un ángulo. 0 grados. 0 grados. O sea, no me diga que no forman un ángulo. Sí forman un ángulo, pero ese ángulo es de 0 grados. Porque lo forman, ¿verdad? Entonces yo aplico la definición, es la magnitud del primer vector de L por el R por el seno del ángulo que vale 0 grados. ¿Y seno de 0 grados cuánto vale? 0. 0. 0 por algo le queda 0. Por lo tanto, este alambre no contribuye, es un artificio que está ahí puesto, no contribuye al campo magnético en el punto O. ¿Ya? Vamos para el B sub 3. El B sub 3 es este alambre. Aquí digo, para B sub 3, de B sub 3 nuevamente en sub 0i, 4pi de L cruz R partido por R cubo, pero de L cruz R es el elemento de longitud por R por el seno del ángulo. Ahora la corriente va hacia arriba. El elemento de longitud de L va en la misma dirección de la corriente y el vector de posición apunta, ¿cierto?, hacia abajo porque lo que se quiere evaluar, ¿cierto?, es desde el elemento en cuestión hacia el punto O. ¿Qué ángulos forman esos dos vectores que estoy mostrando ahí? ¿Cómo son? Extendido, profe, de 180. Exactamente, forman un ángulo extendido de 180 grados y seno de 180 grados vale 0. Por lo tanto, el campo magnético producto de este alambre, ¿cierto?, también vale 0. Es decir, el campo magnético producido por este alambre en el punto O no contribuye al campo magnético y esta porción de alambre que va hacia arriba tampoco contribuye al campo magnético. ¿Cuál me queda? Me queda ese que está ahí. Es decir, yo en una prueba fácilmente yo tengo eso y usted me borra eso y digo, ok, pum, va a hacer eso que está acá. Pero me tiene que dar esta explicación que yo le estoy dando. ¿Ve? Yo hago la evaluación para que usted se dé cuenta de por qué no contribuyen. Vamos viendo para B2. El de B2 es inuso 0i partido por 4pi de L cruz R partido por R cubo, pero de L cruz R es de L por R por el seno del ángulo. Ahí tengo el cuarto de semicírculo que forma un ángulo de teta. Ahora usted no tiene un elemento de longitud,
¿cierto? El dl ¿para dónde va? El dl, ¿cierto? Va en la dirección de la corriente, para allá, y el r ¿para dónde apunta? El vector de posición apunta para acá. ¿Qué ángulo forman? 90 grados. Seno 90 grados, ¿cuánto vale? 1. 1. 1, profe. Entonces te queda dl por r. Pero ese dl no es un elemento lineal, como fue en este caso, sino que es una pequeña curva ds. Por eso es un arco de círculo, ¿cierto? ds. Y el r, el vector de posición, ¿cuánto vale? ¿Ve esta distancia cuánto vale? En cualquier punto, R. r. Por eso se convirtió en r. Y ese elemento de longitud ds, sabemos que lo podemos expresar como r por d teta, ¿no? Eso ya lo aprendimos también, ¿cierto? Ese ds, si tú quieres averiguar esa curvita, basta con que tú sepas el ángulo de teta y lo multipliques por el radio en cuestión, de tal manera que ds es r por d teta, ¿no? Ahí está. Y te queda por r, por lo tanto r por r te queda r cuadrado de teta. Entonces el dl qr se convirtió en r cuadrado de teta, donde r es la distancia en cuestión. Entonces yo ahora aplico lo que es el dB, te queda en sub 0i, partí por 4pi, y aquí aparece el dl cruz r, que me quedó r cuadrado de teta, lo acabamos de ver. Eso que está ahí. Y te queda partido por r cubo, porque la distancia del elemento, ¿cierto? Es el vector de posición, es r, en cualquier punto. Todos los elementos de longitud de eso, ¿cierto? Están ubicados a la misma distancia r, por eso, porque pertenecen a un arco de círculo r. Se te va el r cubo con eso y te queda un r abajo. Y te queda un sub 0i partido por 4pi de teta por r, en dirección, ¿cuánto? Menos cabo. La corriente va para arriba, mire por favor acá, la corriente va en ese sentido, usted hace la evaluación, regla la mano derecha, ¿cierto? Arriba, en la parte superior donde dice ds, tiene puntos, saliendo el campo magnético hacia sus ojos, pero usted tiene que dar la vuelta completa porque el punto O está abajo, entonces en el punto O se meten hacia la hoja de papel, hacia la pantalla. Y de acuerdo a nuestro cronograma, por eso le puse ahí el sistema referencial, estaría apuntando en menos z, o sea, menos k. Por eso que aquí aparece el menos k, porque recuerde que estoy trabajando con un vector. Y lo que voy a hacer aquí, voy a sumar todas las contribuciones de los elementos en cuestión, ¿cierto? Y saco fuera lo que es constante. Te queda ni sub 0i, partido por 4pi r, por menos k, y voy a hacer la evaluación desde 0 hasta pi medio. Es decir, este ángulo en cuestión lo voy a barrer desde 0 hasta 90 grados, porque este ángulo forma aquí 90 grados cuando yo tomo toda la contribución, ¿no? Entonces, ese elemento de teta lo voy a variar desde 0 hasta pi medios, te queda ni sub 0i menos k, te queda pi medios menos 0, porque el ángulo, la integral desde teta es teta, evaluado, ¿cierto? Entre 0 y pi medio, te queda pi media menos 0. Entonces esto te queda ni sub 0i partido por 4 pi r menos k, y pi medio menos 0 te queda pi medios. Entonces te queda ni sub 0i menos k, 4 pi r, pi medios. El pi con el pi se van y te queda 4 por 2 son 8. Ni sub 0i menos k r. Por lo tanto, el campo magnético en asterisco, ¿cierto? Era la contribución B1 que vale 0, más la contribución del semicírculo B2, ¿cierto? Más el otro que era 0. Y por lo tanto, el B2, ¿cierto? Te queda B2 menos K, y ahí está entonces el valor dado. Ni sub 0i partido por 8R menos K. Disculpe, profesor, ¿Sí? ¿a qué hora tenemos el recreo? Yo no hacemos recreo. ¿Aló? Ok, Eh, perfecto. a ver, le explico. ¿Usted es nuevo, no? No, No, pues sí, recuerde que lo que hacemos es pasar de largo. A usted le corresponde casi media hora de recreo, pero determinamos, ¿cierto? Igual que el semestre pasado, continuar de largo, y yo termino a las 9:15. perfecto, profe, muchas gracias. Entonces, así le damos una continuidad al trabajo, y en vez de terminar 1:15 para las 10, yo termino a las 9:15, y ahí tiene la media hora de su recreo. ¿Le parece? Sí, genial. Ya, perfecto. Y eso fue, digamos, determinado por todos los alumnos del
del curso, tanto en el primero como ahora en el segundo. Decidimos trabajar con la misma metodología. Ya, pues ahí tiene otro problema entonces. A ver, ese es muy largo, lo tengo resuelto también. A ver, lo vamos a hacer nomás, porque si no, para que les quede más claro. Ya. Dice acá, considere la espira de corriente mostrada en la figura formada por dos líneas radiales. Aquí tiene una línea radial de radio B y otra línea radial de radio A. Ambas subtienden un ángulo de 60 grados y hay un punto P donde se debe, ¿cierto?, determinar el campo magnético producido por esta situación. Los dos segmentos de círculo cuyos centros están en el mismo punto P, encontrar la magnitud y dirección del campo magnético en este punto P. Datos, nu sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro ampere. La corriente que lo recorre es de 1 ampere, A vale 1 centímetro y B vale 2 centímetros. Entonces la corriente viene por este alambre superior, ahí, luego sube la corriente, luego baja por este alambre que está aquí, luego recorre esta otra parte que está aquí y luego se va hacia allá, hacia la izquierda, ¿cierto?, por el alambre inferior. Entonces ahí, eso que está ahí, el A será 1 por 10 a la hora menos 2 metros, el B será 2 por 10 a la menos 2 metros, así que, y ahí tiene usted la dirección, ¿cierto?, para ubicar hacia punta, hacia afuera o hacia el interior. Solución, entonces aquí yo dije lo siguiente, mire por favor, el campo magnético 1 va a ser de ese alambre cortito que está arriba en la parte superior, más el campo magnético, ¿cierto?, debido a esa curva de radio B, o a esa semicírculo, ¿cierto? No semicírculo, sino esa curva, ese arco de circunferencia 2, más el 3, más el 4, más el 5. Entonces lo que tengo que hacer, vamos a usar el principio de superposición. El potencial, perdón, el campo magnético total en el punto P es la contribución del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y esa ecuación le llamo asterisco. Y en la medida que los otros vamos calculando, vamos a ir determinando quiénes quedan y quiénes no. Entonces vamos a usar el artificio Biot-Savart. Vamos con B1. B1 es ese alambre cortito. Entonces B1 te queda de B1, ni sub 0i, 4pi, dl cruz R. Y evaluamos el dl cruz R. El dl cruz R es dl por R por el seno del ángulo. Ahí está. Fíjense bien, ese es el alambre, la corriente va para allá, el dl va en el mismo sentido y el R también va en el mismo recorrido. Y ahí está el punto P. ¿Qué ángulo forma el dl con el R? Por favor. 0. 0 grados. Y seno de 0 grados te queda 0. Entonces, obviamente, este alambre no contribuye al campo magnético. Por eso le puse ahí, en la medida que yo voy calculando, me regreso y le coloco el 0. Es decir, B1 vale 0. Vamos con el B3. ¿Cuál es el B3? Me salté el 2 y fui con el B3, que es esa porción de arco que está ahí, de longitud ahí. Entonces tenemos nu sub 0i, 4pi, dl cruz R partido R cubo. dl cruz R, analizamos la situación. De acuerdo al producto cruz, es dl por R por el seno del ángulo. Ahora tengo la corriente viene hacia abajo, el dl va en la misma dirección de la corriente y el vector de posición del elemento considerado al punto B va en la misma dirección. ¿Qué ángulo forma el dl con el R? 0 grados. 0 grados. Y seno de 0 vale 0. Así que el B3 vale 0. Por eso que aquí le puse la contribución 0. Así que el alambre 1 no contribuye, el 3 tampoco. Después me salté al 5. Aquí digo, para B sub 5, para el B5, de B sub 5 es ni sub 0i de L cruz R, 4pi partido por R cubo de L cruz R y analizamos el de L cruz R. Ahí está. Ahora, la corriente, ¿cierto?, de salida va en ese sentido. El elemento de longitud de L va en el mismo sentido de la corriente, pero el vector de posición desde el elemento considerado va en sentido contrario. ¿Qué ángulo forma el de L con el R? 180. 180 grados. Y seno 180 grados vale 0. Es decir, el campo magnético B sub 5 vale 0. Entonces, fíjese bien, aplicando adecuadamente ya tenemos considerado el 1, el 3 y el 5 no contribuye. ¿Qué me quedan? Me quedan los dos arcos, el 2 y el 4.
Y pareciera ser que lo hice de la siguiente manera, lo calculé para 1, ¿y qué es lo que cambia? El ángulo que sostienen, los dos son de 60 grados, ¿qué es lo que cambia? Solamente cambia la distancia al punto, ¿no? Para el 2 es B y para el A también es A. Entonces cambian esos valores. Entonces vamos con el B sub 2. El B sub 2 es este, el de arriba. La corriente va para allá. Tomo ese alambre con mi mano derecha, lo estoy mostrando aquí, la corriente va para allá, en ese sentido, hago la contribución, usted me dirá en la parte superior donde está el 2, en la corriente, tengo puntos, pero me doy la vuelta completa y el punto P está aquí abajo, y el punto P, ¿cierto?, se mete hacia la pizarra, por lo tanto es dirección menos Z, por lo tanto menos K. Ahí está, menos K. Y vamos a analizar nuevamente, entonces te queda de B sub 2, 0i, 4pi, de L cruz R, partícula RQ en dirección menos K. Pero el de L ya sabemos que no es una longitud, sino que es un pequeño arco de círculo de S cruz R. Eso te queda el primer módulo, por la magnitud del primero, por la magnitud del segundo, el vector de posición ahora, el vector de posición para cualquier punto, ¿cuánto vale? Al punto P. B. ¿Cuánto vale la distancia? B. Por eso que lo cambié R por B, o sea, lo llevo al contexto del problema. El de L se convirtió en DS porque es un arco de círculo. Y el ángulo que forma el DS con el B, aquí tengo el DS, ¿ve? Y el B. ¿Qué ángulo forman? En todo momento forman 90 grados. Ahí tiene el vector de posición al punto P y tiene el elemento de longitud DS. Y eso vale 90 grados. Si no 90 grados vale 1, así que le queda DS por B. O sea que esto es, aquí, eso tengo que ponerle, me entusiasmé y le puse ahí. Le puse R, pero era B. Y ya sabemos que el DS lo puedo expresar como el arco, como la variación angular por, ¿cierto?, el vector de posición, ¿no es cierto?, el radio por la variación del ángulo. Entonces te queda B por B, te queda B cuadrado de teta. Y hacemos la contribución, ni sub 0i partido por 4pi, el de L cruz R se convirtió en B cuadrado de teta, esto te queda B cubo, eliminamos B cuadrado con B cubo, te queda un B, te queda ni sub 0i de teta, en dirección menos K, hacemos un proceso de integración, sacamos fuera lo que es constante, el nu sub 0, la corriente también es constante, el vector unitario, 4 veces 4 pi b. Y ese ángulo lo vamos a variar desde cuándo hasta cuánto. Lo vamos a variar desde, uno podría colocar el integral desde 0 hasta 60 grados, ¿no? Pero esos 60 grados, cuando uno hace la evaluación, tiene que transformarlo a radianes. Por eso aquí es de 0 a pi tercios. 45 grados pi cuarto, 90 grados pi medio, 30 grados pi sexto, 60 grados pi tercios, 180 grados es pi, ¿cierto? Y por eso hacemos la transformación. Entonces eso te queda la variación, o sea, la contribución o la suma de teta es teta, valorado entre pi medio y 0, y te queda, perdón, pi tercios y 0, y eso te queda mu sub 0i k pi partido 3 por 4 son 12, el valor de pi se van, y eso te queda nu sub 0i partido por 12, 12bk. Entonces ahora tenemos la contribución de ese elemento. Ya tenemos el 1 que vale 0, más ese que está ahí, más ese otro que vale 0, me falta ese, y este otro que vale 0. Y puse acá, de igual forma, el B4 en nu sub 0i, lo que cambio, ¿cierto? Cambia el radio, ¿cierto? Que es A ahora, de 0 a pi tercios de teta, y eso te queda finalmente nu sub 0i partido por 12a. 3 por 4, 12. Lo único que cambio, ¿cierto?, respecto al valor anterior es el vector de posición o el arco del círculo, que era B, y el otro que era A.
¿ya? Pero ahora hay que tener cuidado. Ahora la corriente hacia dónde va, va hacia allá, baja y ahora sube. Entonces ahora yo tomo el alambre, lo tomo de dirección distinta. Ahora estoy hablando del 4. Ahora la corriente viene para abajo. Hago la evaluación. Arriba en el 4 tengo cruces, debido a ese alambre cortito de radio A. Pero ahora yo doy la vuelta completa, lo tomo en forma completa, doy la vuelta, y ahora, ¿cierto? Mis dedos indican que salen perpendicular hacia mis ojos, hacia afuera en el punto P. Y hacia afuera en el punto P está el eje Z, o sea que sería K. Por eso que ahora es K. ¿Se da cuenta? Cambió el signo, porque ahora está saliendo. Y por lo tanto el campo magnético en el punto P es el campo magnético debido al semicírculo de radio B más el de radio A. Entonces, no los arcos de círculo de radio B y A, y te queda esa expresión, factorizamos por nu sub 0 i 12, eso te queda menos 1 partido por B, más 1 partido por A veces K. Y si tú sacas mínimo común denominador, te queda AB, y eso te queda B menos A veces K. Y ahí reemplazan los valores. Nu sub 0 vale 4 pi por 10 elevado a la menos 7, eso es un 12, la corriente es 1 ampere, el primer, el radio, ¿cierto? La distancia del radio B es de 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2. El radio, ¿cierto? A vale 1 por 1 centímetro, 1 por 10 a la menos 2. Y el producto, ¿cierto? 2 por 1 te queda 2 por 10 elevado a la menos 4, porque es A por B. Entonces aquí tú haces un arreglo experimental, 4 pi por 10 a la menos 7 por 1. Aquí te queda 1 por 10 elevado a la menos 2. Y abajo te queda 12 por 2, 24 por 10 a la menos 4K. Y si tú multiplicas 4 por 3,14 por 1, te queda 4 por 3,14 por 10 elevado a la menos 9 dividido por 24 exponente menos 4, y eso debería darte 5,23 por 10 elevado a menos 6 Tesla K, que es el campo magnético en cuestión. Usted comprenderá que estos problemas no es fácil poderlo estarle explicando, por eso los tuve que hacer, los tenía escritos en papel, y los tuve que hacer durante toda la semana de descanso el 18, y me tomó varias horas, varios días. Me tomaban como 3 o 4 días hacer estos problemas. Hay harto que escribir acá. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? No, profe, dele nomás. ¿Tiene duda o no? ¿Aló? No, profe, avance nomás. Dele nomás. Ya. Aquí se va a aprovechar dos cosas. Primero, dice, por el conductor que muestra la figura, circula una corriente de intensidad I, A. La corriente va para allá, semicírculo, más esa otra corriente. Ahí está el sistema referencial, el punto O, ¿cierto? Y vale R. Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza que ejerce sobre un electrón cuando éste pasa por el centro O con una velocidad v sub 0 menos j metros partido por segundo en la dirección señalada. Entonces este va a pasar por aquí el electrón. Entonces nosotros sabemos que, lo voy a escribir acá, espera un poquito que se abra esta cosa.
Ya. Esa expresión que aparece ahí, ¿cierto? Es la fuerza lateral que siente una carga, ¿cierto? En este caso, una carga que es un electrón que pasa con una cierta velocidad por un campo magnético. Siente una fuerza deflectora que lo va a cambiar de dirección. Ahora la carga en cuestión es el electrón que tiene una carga negativa. La velocidad, ¿cierto?, con la cual pasa es v sub 0 j negativa, porque viene hacia abajo, cruz el campo magnético. Entonces lo que tengo, la carga fundamental del electrón se conoce, vale E, la velocidad vale v sub 0 en dirección menos j, ahí está, te la están dando, y lo que yo necesito, ¿cierto?, es calcular el campo magnético. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular el campo magnético. Una vez que lo tengamos resuelto, lo reemplazamos acá, lo multiplicamos por el campo, por la carga del electrón, por su velocidad que tiene, y hacemos, ¿no es cierto?, los aspectos vectoriales para determinar en qué dirección se mueve. Entonces, al igual que en el caso anterior, tengo el campo magnético en el punto O, se debe a este alambre 1, más el semicírculo. Aquí sí que hablamos de un semicírculo, que es el punto 2, y el otro alambre, ¿cierto?, que lleva una corriente y también en ese sentido. ¡Pum! Entonces, solución: el campo magnético en el punto O es el alambre 1 más el alambre curvo más el alambre 3. Principio de superposición. Si volamos el B1, el de B1, ¿cierto?, sería nu sub 0 y partí por 4pi de L cruz R, partí por R cubo, pero de L cruz R es el de L, elemento de longitud que va para allá. Aquí lo puse abajito, va en el mismo sentido la corriente, y el vector de posición es el vector que va desde el elemento elemento de corriente considerado al punto O. ¿Qué ángulo forman los dos vectores? Aló, Un ángulo de 0 grados, profe. 0 grados. Y 0 grados, el seno de 0 grados vale 0. Por lo tanto, yo fácilmente puedo decir que este alambre está ahí de muestra, no contribuye al campo magnético en el punto O. Voy a hacer la evaluación para el 3, que son los más fáciles. El campo magnético B3 es de B3, nu sub 0i, partido por 4pi, de L cruz R, partido por R cubo. El de L cruz R es de L por R por el seno del ángulo. Ahora el punto O está aquí, la corriente va en ese sentido, el elemento longitud de L va en el mismo sentido del elemento de corriente I, pero el vector de posición desde el elemento de corriente va, ¿cierto?, en esta dirección al punto O. ¿Qué ángulo forma el de L con el R, por favor? El vector de posición. Un ángulo de 180 grados, profe. 180 grados. Y seno de 180 grados te vale 0. Es decir, este otro alambre también está ahí en una mufa, no contribuyen al campo magnético, ni el 1 ni el 3. Entonces el 1, el B1 y el B3 vale 0, entonces tengo que evaluar ahora esta situación. Y esto es lo mismo que ya hemos hecho anteriormente. El B sub 2 es de B sub 2, nu sub 0i partido por 4pi, de L cruz R partido por R cubo. El de L cruz R ahora es de L por R, el ángulo que forman. Ahí está. Ese es el vector de posición. Forma un ángulo, ¿cierto?, de 90 grados con el elemento longitud de S, porque un elemento curvo forma un ángulo de 90 grados y seno 90 grados vale 1. El de L se convierte en ds y el vector de posición es el radio R, mayúscula. Y el ds lo puedo expresar como, ya hemos dicho, como R por d θ, ¿cierto? La variación angular por el radio, el arco ds. Entonces eso te queda R por R, te queda R cuadrado de θ en cuestión. Y si yo hago la evaluación, te queda nu sub 0i partido por 4pi, el de L cruz R se convirtió en R cuadrado de θ partido por R cubo, eliminamos los R, y eso te queda nu sub 0i de θ 4pi en dirección menos K. Porque si yo hago la evaluación para cualquier tramo,
Fíjense bien, tomo el alambre, el punto O está aquí, la corriente va para allá, va en sentido, ¿cierto? Si usted quiere reloj, y si usted hace la evaluación, toda la parte superior, sus dedos, ¿cierto?, le apuntan hacia sus ojos, pero el punto O está abajo, en la parte inferior. Entonces la parte inferior da la vuelta completa en las líneas de campo magnético y se mete, ¿no es cierto?, hacia la pizarra. Y metiéndose hacia la hoja, o la pizarra, o la pantalla, está en dirección menos Z. Y menos Z es menos K. Por eso aparece ahí el menos K. Y ahí lo que digo, voy a multiplicar y voy a integrar todo el asunto y sacamos fuera lo que es constante, ni sub 0i partido por 4pi menos k, y integramos. Tú puedes integrar desde 0 hasta pi. Ojo con esto. Por favor, yo voy a integrar desde 0 a pi medio. Usted me dirá, oiga, pero le falta la otra mitad. Claro que me falta la otra mitad, por eso multiplico por 2. Si tú multiplicas la variación angular, tú vas a evaluar desde 0 hasta pi, tú no multiplicas por 2 porque tú haces el recorrido completo. Yo lo que pasa es que hago la mitad del recorrido y me falta la otra mitad, que es simétrica a la anterior, y por eso multiplico por 2. Ahí cada uno decide cómo lo hace. ¿Está claro, no? Sí. Ya. Yo estoy integrando desde 0 a pi medio porque después se puede, si usted no hace el seguimiento y esto lo deja estar y después dice, ¿de dónde apareció este 2? Este 2 aparece porque mi integración va desde 0 hasta este punto. Y me falta la otra mitad. Por eso que multipliqué por 2. Pero usted en su casa puede multiplicar desde 0 hasta pi. Y no es necesario multiplicar por 2. Al multiplicar por 2 y hacer la evaluación entre 0 y pi medio, te queda ni sub 0i 4pi r menos k y te queda pi medio menos 0. Pi medio menos 0 te queda pi medios, se te va el pi, ¿cierto? 2 por 2 son 4r, ni sub 0i en dirección menos k. Y ahí estaría entonces el campo magnético. Entonces el campo magnético total es la contribución del 2, porque este V1 y V2 vale 0. Entonces ahora yo ya tengo el campo magnético. Ahí está. Que fue lo que yo le dije, ¿cierto? La fuerza lateral es la carga, que en este caso un electrón una carga negativa, B sub 0 en dirección menos J, y me falta el campo magnético B, que fue calculado. Entonces aquí digo para una carga puntual, me faltó ahí un paréntesis, ahí está. Te queda, ¿cierto? La carga, que es el electrón B sub 0 en dirección menos J, cruz B, que vale ni sub 0i, 4R en dirección menos K. Entonces multiplicamos ahora el E por B sub 0, ni sub 0i partido por 4R, y te queda menos J menos K. Entonces tú tienes que hacer el producto cruz llevando el menos J al menos K. El menos J para dónde apunta, hacia abajo, y lo tienes que llevar al menos K. Entonces tú llevas el menos J, a ver, ¿cómo lo hago acá? No, aquí no. Si tú haces el menos J y lo llevas al menos K con la regla de la mano derecha, ¿para dónde te apunta tu dedo gordo? El menos K va para adentro. ¿Se lee que no entendió? ¿Pero no me escuchas? ¿Sí? Ahora sí. Parte de cuando estaba en Chile, pero cuando estaba de otra forma, eso no entendí. No la escucho muy bien. Ah, ya, es que tengo mal internet. Pucha, qué lata. ¿Pero lo puede escribir ahí? No, pero después
Bueno, aquí tengo el menos J hacia abajo y el menos K va para adentro. Entonces hay que llevar el J, hay que llevarlo a... El menos J hay que llevarlo al menos K. Y si usted lleva el menos J al menos K, ¿para dónde la apunta? Usted tiene el menos J apuntando hacia abajo y el menos K está apuntando hacia el interior. ¿Lo ve ahí o no? Los dos lápices. Ahí están. Entonces este menos J, con la mano derecha, yo lo tengo que llevar, ¿no es cierto? El menos J lo tengo que llevar, el lápiz azul lo tengo que llevar hasta el rojo. Ahí. ¿Hacia dónde me apunta mi dedo? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Profe, ¿puede explicar eso de nuevo de los lápices, por favor? Ya. Fíjate bien aquí. Te quedó new sub 0, E, B sub 0, new sub 0, I, 4R y aparece un menos I. Pero yo tengo que analizar el menos J cruz menos K. De acuerdo a nuestro sistema referencial, el menos J ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo, ¿no? Ahí está el lápiz azul. Porque el J ¿para dónde apunta? Para arriba, ¿cierto? Para arriba. Entonces el menos J apunta para abajo. ¿Y el K para dónde apunta? Hacia afuera de la Hacia pizarra, atrás de ¿no? la pizarra. Ya, pues ahí lo estoy metiendo hacia adentro de la pizarra, ¿te das cuenta? Ahí está. Hacia adentro de la pizarra. A 90 grados. Entonces yo lo arrastro con la mano derecha. Ahí. El lápiz azul lo llevo hacia el interior. ¿Y hacia dónde me apunta el dedo gordo? Hacia su derecha. Hacia su derecha. Y de la derecha está el eje X, ¿o no? Y a través del eje X, ¿qué vector unitario va? Y Y. ¿Y por qué aparece menos I ahí? Porque el electrón es una carga negativa, entonces la fuerza apunta en sentido contrario. ¿Se recuerda cuando vimos campo magnético, no? Mire, aquí Sí. le voy a mostrar para que entienda por qué apunta para allá. Ahí está la regla de la mano izquierda, regla de la mano izquierda. La fuerza, el campo magnético, la velocidad. Cada uno de ellos, el pulgar indica el sentido de la fuerza, el índice la del campo magnético y el corazón la velocidad. Válida para cargas positivas. En las negativas cambia el sentido de la fuerza. El electrón es una carga positiva, negativa, Negativa. negativa. Por lo tanto, la fuerza que tengo aquí, donde tengo el menos J y el menos K, al hacer la regla de la mano derecha, me apunta, ¿cierto?, hacia la derecha, pero por ser una carga negativa, ¿para dónde apunta? Apunta hacia la izquierda, por eso te queda menos I. Es decir, cuando pase el electrón por esta zona, pase por aquí en dirección con una velocidad v sub 0 y sienta el campo magnético, ¿para dónde se va a desviar? Se va a desviar para acá. ¡Pum! Se va a desviar, ¿cierto?, hacia la izquierda. Ahí. Y va, ¿cierto?, a generar un círculo de radio R, ¿cierto?, en cuestión en este sentido. Ahí. Se desvía hacia la izquierda por ser una carga negativa. Si fuese un protón, no hay ningún problema. Va para allá. ¡Pum! Y genera un círculo de radio R en ese sentido. Porque un protón es una carga positiva. Entonces lo que tuvimos que analizar ahí es
el menos J cruz menos K. Señorita, no sé si puede intentarlo nuevamente la que me hizo la pregunta, por favor. ¿Me escuchas? No, profe, se me va el net. Bueno. Y aquí la trabajo, aquí. Le he hablado y no se escucha. Veré bien la clase después. Ok. Ya. A ver, aquí tengo este alambre, a ver si han entendido algo. Tengo un alambre morado que está en ese sentido, lleva la corriente aquí, aquí baja y va para allá. ¿Cuántas contribuciones de alambre hay? La que tiene la I y la que va entrando y la que va saliendo no contribuyen, y el arco es el que contribuye. Exactamente, ve que va aprendiendo, inmediatamente ya sabe, porque en este caso el de L cruz R al punto P vale 0, ¿no? Son paralelos, y aquí tengo el de L el R va para allá y el de L va para allá, forma un ángulo extendido de 180 grados, seno 180 grados vale 0, por lo tanto este alambre no contribuye, este alambre no contribuye, y lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es integrar la suma de las contribuciones de este arco. Y los 30 grados en radianes, ¿cuánto es? Los 30 grados eran pi sexto. Pi sexto. Entonces ahí va a tener que integrar entre 0 y pi sexto. Y la distancia de ese elemento al punto P es, ¿cierto?, un radio de arco 0,60 metros. O sea, usted lo conoce. ¿Ve que fácil? Pero uno tiene que hacer los ejercicios para darse cuenta. Entonces dice acá una corriente cuya trayectoria tiene la forma de la figura, genera un campo magnético en el punto P, en el centro del arco. Si el arco sostiene un ángulo de 30 grados y el radio del arco es 0,60 metros, ¿cuál es la magnitud y la dirección del campo generado en el punto P si la corriente es de 3 amperes? Ve cuál es la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre un electrón que viaja hacia la derecha con una velocidad v sub 0i, pasando en forma paralela al plano de la espirada por el punto P. Es decir, si yo levanto esto, podría ser un dron, este es el suelo, y viene para acá, ¿cierto? Viene hacia la derecha, porque aquí está el eje X, con una velocidad v sub 0. Cuando pasa por el punto P, siente un campo magnético que lo va a desviar. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, hacia abajo, lo va a meter más hacia la hoja, etcétera, etcétera. Y aquí pongo un electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, usando Biot-Savart, dl, el dB en sub 0i, partido por 4 pi de L cruz R. Aquí está la orientación, tengo A', AC y CS'. Y ahí está el vector de posición, ¿cierto? Y el DS, eso lo hacen para mostrar que esto vale en cualquier punto, ¿cierto? El R con el DS forma un ángulo de 90 grados, y seno 90 grados vale 1. Y el R, ¿cierto?, es la distancia de ese arco en cuestión. Entonces dice, para las trayectorias AA' y CC', el de L cruz R vale 0. Cuando voy yo de A a A', ¿cierto?, el ángulo vale 0 grados, y C a C' vale 180 grados. Entonces el de L cruz R vale 0. Entonces estas dos contribuciones, como alguien muy bien dijo, no contribuyen al campo magnético. Eso hay que demostrarlo como lo hemos hecho en todos estos casos. ¿Se da cuenta? Ya. El dl cruz R entonces sería el dl por R por el seno 90 grados. Ahí está. El vector que está en color petróleo o un azul, ¿cierto?, forma un ángulo de 90 grados con una pequeña curvatura de S. 90 grados. Y seno 90 grados vale 1. Entonces te queda el dl, que es R por ds. Y por lo tanto, la contribución del tramo AC es nu sub 0i partido por 4pi, RDS partido por R cubo. La corriente, ¿cierto?, se mete hacia la pizarra, la corriente baja,
y si yo tomo el alambre, el punto P está a la izquierda y los dedos, ¿cierto?, se meten en el punto P hacia el interior de la hoja, porque la corriente va para abajo, el dedo gordo me indica, y como se mete a la pizarra es en dirección menos K, porque el Z sale de la pizarra, de la hoja de la pantalla o de la hoja de tu cuaderno, ¿cierto?, hacia afuera, el menos K se mete hacia la pizarra, o sea, aquí yo tengo cruces. Entonces eso te queda, y de la regla de la mano derecha, donde ds, ¿cierto?, es aproximadamente r por d teta, ya lo sabemos, entonces te queda r por r cuadrado, con el r cubo se cancelan, te queda un solo r, y te queda n sub 0i partido por 4pi en dirección menos k. Ahí tengo un más, esa cosa lo vamos a arreglar al tiro. No es un igual, sino que es un... Hay una flechita. Entonces el diferencial de campo magnético AC te queda nu sub 0i partido por 4pi r de teta en dirección menos k. Sumamos todas las contribuciones y ahora, como muy bien dijo alguien, los 30 grados son pi sexto, entonces yo evalúo entre 0 y pi sextos y eso te queda valorado entre 0 y pi sexto, te queda pi sexto menos 0. Ya, ahí vamos a tener que poner eso porque nos estaba haciendo la evaluación, y pi sexto menos 0 te queda pi sexto, se te va pi con pi, te queda 6 por 4 son 24R, y sub 0 en dirección menos K. Y ahí estaría entonces la contribución del campo magnético en cuestión. Entonces esto lo vamos a pegar allá por las correcciones que le hicimos. Ahí. Ya, y la fuerza lateral que existe un electrón es E, B cruz B. Tengo el electrón, la velocidad, ¿cierto?, con la cual se mueve, dice que pasa con una velocidad v sub 0i, dice cuál es la magnitud y la fuerza de elección de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve hacia la derecha con v sub 0i, porque va en esa dirección a lo largo del eje X. Ahí, y te queda nu sub 0i partido por 24R en dirección menos K, y te queda E por v sub 0 nu sub 0i por 24R. Y te queda I cruz menos K. Entonces tú tienes que llevar el I al menos K. Entonces tú llevas el I a el menos K. ¿Y si a dónde apunta? Si tú llevas el I, el eje X, ahí, estoy mostrando en la pizarra, ¿cierto? Está el eje X, lo llevas hacia el I, apunta hacia arriba, ¿no? Lo llevas al menos K porque el menos K se está metiendo perpendicular a la pizarra. Ahí. Y te queda J, pero por ser un electrón te queda menos J y apunta hacia abajo. Es decir, cuando venga el electrón y pase en un dron por este campo magnético que está ahí, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Se va a desviar, ¿cierto? Y va a bajar. Va a hacer esto. Viene para acá, pum, y se desvía. Y comienza a generar un círculo de radio R en este sentido. Porque le dieron una fuerza lateral que lo cambia de su dirección. Y va a girar, ¿no es cierto?, en sentido reloj. Y ahí tienen los valores, 1,6 por 10 a la menos 19, V sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, la corriente vale 3, y eso te queda 24 por 0,6, y eso te queda un valor de 4,1866 por 10 a la menos 26 V sub 0 en dirección menos J. Recuerda que V sub 0 es un valor arbitrario. No te lo dan como valor, sino que te dicen que vale V sub 0. Nada más que eso. Ahora, si usted le quiere colocar a eso un número, colóquele un número, lo multiplica y obtiene la fuerza lateral sobre esa situación. Preguntas, dudas. No, Ya. Son parecidos a los otros. ¿Ah? Son muy parecidos a los otros.
Claro, por eso aquí yo te hago una serie de situaciones que te planteé, entonces yo creo que ya te quedó claro cuando yo ocupo el artificio Biosabat, ¿cierto? Y hay varias cosas y estos han sido problemas que yo he tomado en clase, en prueba, en diferentes semestres, los tuve que reescribir porque estos los tenía fotocopiados en hoja y estos han sido valores que yo he tomado, entonces cualquier situación de estas características tú ya sabes cuál es la contribución, cuál no, y ahí ya aplicaste todo lo que corresponde. Entonces me queda un último problema, pero eso lo vamos a ver después para la ley de Ampère. Acuérdenme por favor de ese problema, lo voy a dejar pendiente, porque ahora quiero ver otro tipo de situación de problemas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Vamos a guardar. Déjeme buscar algunos otros problemas que tengo por aquí. Esta guía la estábamos viendo, ¿no? Aló, ¿Cuál, profe? esta que estoy mostrando acá, la habíamos visto. Sí, creo que sí. La clase anterior parece. Ya, completita esta la vimos, mira, con el círculo, con todo eso, ¿no? Esta parece que No, no pero la habíamos, parece que no. No recuerdo haber visto esta no eso. la habíamos visto, era otra. Así que vamos a verla ahora esta. Ya, vamos a ver esto que está acá. Voy a comenzar con un problema más suave, porque yo creo que deben estar cansados. Vamos a empezar por el 4. Dice aquí una partícula cargada se introduce en un campo magnético cuya inducción magnética es de 1240 Tesla, con una velocidad de 200 metros partido por segundo, en dirección perpendicular al campo. Calcule la fuerza que actúa sobre la carga Q 3 por 10 elevado 3,2 por 10 elevado a la mano 19 coulomb. El campo magnético 1240 Tesla es 1240 Newton amper metro. La velocidad 200 metros partido por segundo. La carga 3,2 por 10 a la menos 19. Entonces, si yo aplico la fuerza dividido el campo magnético, es la carga B cruz B. La velocidad, ¿cierto? Con el campo magnético son perpendiculares en este caso, forman un ángulo 90 grados porque lo dice en dirección perpendicular al campo, así que forman un ángulo de 90 grados la velocidad con el campo magnético, y el seno 90 grados vale 1, así que te queda la carga por la velocidad V por B. La carga vale 3,2 por 10 elevado a la menos 19 coulomb, la velocidad 200 metros partido por segundo, y el campo magnético vale 1240 Tesla, que son también Newton amper por metro. Se van los metros, coulomb partido por segundo es amper, con ese amper se van y te queda en Newton, y eso te da un valor de 7,936 por 10 elevado a la menos 14 Newton. Les dejo esta tarea que es muy parecido. Bueno, vamos a hacerlo nomás porque si no... Ya. Dice calcular la fuerza magnética que actúa sobre una carga de 0,3 milicoulomb que penetra en un campo magnético de 0,2 Tesla con una velocidad de 5000 metros partido por segundo que forma un ángulo de 60 grados con el vector campo magnético. Entonces yo quiero la fuerza magnética, la carga vale 0,3 microcoulomb, eso te queda 0,3, 1 mili, son 10 elevado a la menos 3 coulomb, así que te queda aquí 3 por 10 elevado a la menos 1, por 10 elevado a la menos 3, te queda 10 elevado a la menos 4 coulomb. El campo magnético es 0,2 Tesla, el 0,2 es 2 por 10 elevado a la menos 1 Newton amper por metro, y el ángulo vale 60 grados, y la velocidad son 5000 metros partido por segundo, o 5 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. Entonces, ahora la fuerza magnética es la carga punto V cruz B, el producto cruz, ¿cierto? Es
queda Q es la magnitud del primer vector, vector velocidad V por el campo, por el seno del ángulo que forman los dos vectores, en este caso 60 grados. Y el seno de 60 grados vale 0,86. La carga vale 3 por 10 a la menos 4 culón. La velocidad son 5.000 metros partido por segundo. El campo magnético 0,2 Tesla, que es 2 por 10 a la menos 1 Newton Ampere por metro. Coulomb partido por segundo Ampere, con ese Ampere se van, y te queda el metro con el metro se van, y te queda Newton, y lo multiplicas por 0,86 y te queda 0,2598 Newton. ¿Preguntas, dudas? No, profe, dele nomás. Ya. El 11 dice, indica en qué dirección se desvían las partículas que penetran en los siguientes campos magnéticos. El cuadro representa el campo magnético y la flecha azul la dirección y el sentido de la velocidad de la partícula cargada. Tú tienes aquí un campo magnético que sale perpendicular a nuestros ojos, ves puntos, la carga es negativa y la velocidad viene indicando para acá. Entonces esa carga negativa es un electrón, ¿cierto? Entonces si yo hago la regla de la mano derecha, el campo magnético apunta hacia afuera, tiene que ocupar, ¿cierto?, la regla de la mano derecha, ahí. La velocidad hacia el campo magnético es este, apunta hacia sus ojos. La velocidad hacia dónde va, la velocidad va hacia la derecha, y la fuerza hacia dónde apunta, hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, el campo magnético, o sea, el sentido de giro del electrón debería ir hacia abajo, ¿cierto? La fuerza deflectora debería ser hacia abajo. Pero eso es válido para una carga positiva, la regla de la mano izquierda, pero por ser una carga negativa, se deflecta, ¿cierto? Y apunta, y se deflecta, ¿cierto?, apuntando hacia arriba. ¿Por qué? Porque la carga es negativa. Aquí tenemos otro caso, el campo magnético apunta hacia allá, la carga es negativa y el vector velocidad apunta en esa dirección. Entonces, obviamente, usted verá, ¿cierto?, que el campo magnético es paralelo ¿cierto?, al campo magnético, forman un ángulo de ¿cuánto? La línea azul con las líneas negras, ¿qué ángulo forman? 0 grados. 0 grados. Y seno de 0 grados vale 0. Por lo tanto, el electrón o la carga positiva que pase va a pasar sin ningún problema y va a seguir derecho porque entra en forma paralela al campo magnético. Si entra en forma antiparalela, en el otro sentido también no va a pasar nada porque forman un ángulo de 180 grados. La velocidad iría hacia la izquierda, el campo magnético va para allá, forma un ángulo de 180 grados, por lo tanto no se deflecta, sigue derecho hacia la derecha. Y aquí tenemos un campo magnético que está haciendo un cierto ángulo, una carga positiva apunta hacia la izquierda, ahí viene el protón, y también, ¿no es cierto?, este pasa derechito hacia allá porque el ángulo, ¿cierto?, también está formando un ángulo en cuestión. Pasa derechito, ¿cierto?, en ese sentido y continúa hacia allá. No sube fuerza lateral que la desvía. Aquí tenemos, ¿qué cosa tenemos? Un campo magnético que está entrando perpendicular a tus ojos. La carga, ¿cierto?, va hacia la izquierda, es positiva. Entonces, obviamente, al entrar con una cierta velocidad, arregla la mano derecha, ahora el campo magnético apunta para allá. Mire por favor aquí. Ese es el campo magnético, se mete hacia la pizarra. El vector velocidad, ¿para dónde va? Este es el vector velocidad. Ahí. ¿Y la fuerza para dónde apunta? Hacia abajo. Por lo tanto, cuando se mete esta carga que es positiva, se deflecta, ¿cierto? Y se empieza a curvar y va a formar un círculo o un semicírculo, ¿cierto?, de radio R en este sentido, entrando perpendicular a la pizarra. Entonces ahí tenemos algunos casos, ¿cierto?, donde queda la evaluación del campo magnético o el producto cruz para el campo magnético y la velocidad. Acá tenemos la fuerza lateral sobre una carga, ¿cierto? En este caso, todos estos problemas tenían que ver con una fuerza lateral. Acá lo que tenemos es un alambre de 1 metro de longitud, transporta una corriente de 10 amperes y forma
un ángulo de 30 grados respecto al campo magnético uniforme de B igual a 1,5 Tesla. Calcula la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre el alambre. Entonces, en general, para un alambre, la fuerza lateral es IL cruz B. I es la corriente que lleva el alambre, la fuerza magnética que siente. L es el vector longitud, que apunta en la misma dirección de la corriente, cruz el campo magnético. La corriente que lleva es de 10 amperes, el ángulo que forma de 30 grados, la longitud del alambre es 1 metro, y el campo magnético es 1,5 Tesla, y ese 1,5 Tesla tú lo puedes transformar en un Newton Ampere por metro. Entonces la fuerza magnética es I L cruz B, y, ¿cierto?, es el primer parámetro, L cruz B es el vector longitud por el vector campo magnético por el seno del ángulo que forman los dos vectores, que es 30 grados. La corriente de 10 amperes, la longitud del alambre es 1 metro, el B 1,5 Newton Ampere por metro, y el seno es 30 grados 0,5, lo cual te da una fuerza lateral, ¿cierto?, sobre el alambre de 7,5 Newton. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Ya. Esta es una cuestión de equilibrio. Fíjate tú que acá tenemos una varilla conductora de longitud 20 centímetros con dos aros que pueden deslizar sin ningún problema, no hay rozamiento. Hay un campo magnético, la corriente baja y obviamente se cierra el circuito eléctrico, ¿cierto? Por contacto, la corriente sigue para allá y de ahí circula y sube hacia arriba. Puede deslizar sin rozamiento entre dos rieles verticales, tal como se muestra en la figura. Este circuito está inmerso en un campo magnético B perpendicular a su plano, es decir, el campo magnético estaría apuntando hacia afuera o hacia el interior. Eso lo vamos a determinar. Si hacemos circular una corriente de 1 ampere, calcule el valor del campo magnético para que la varilla se mantenga en reposo. Indicó cuál debe ser la dirección y sentido de dicho campo para que esto suceda. B. Si este campo es la mitad del valor obtenido en el apartado anterior, ¿con qué aceleración descenderá la varilla? Entonces aquí hay un análisis dimensional. Esta varilla, ¿cierto? No un análisis dimensional, sino el diagrama cuerpo libre. Hay un campo magnético, la corriente circula en este sentido, sube hacia allá, se cierra el circuito. Obviamente, si yo dejo de hacer circular la corriente, ¿qué sucede? Esto cae por su propio peso, ¿no? mg. Y por lo tanto, cuando yo abro el circuito y hago circular una corriente, como esto tiende a bajar, tiene que ser equilibrado con una fuerza que apunta hacia arriba. Y necesariamente para que la fuerza magnética apunte hacia arriba, regla la mano izquierda, ahí, la fuerza tiene que apuntar hacia arriba para equilibrar, ¿o cierto?, la fuerza peso que apunta hacia abajo. Mire la pantalla, por favor. Ahí está. La corriente va hacia la izquierda, hacia la derecha nuestra, perdón, y el campo magnético hacia donde apunta el dedo debería apuntar hacia el interior. Es decir, el campo magnético debe apuntar hacia el interior de la hoja, o sea, deberían haber cruces para que se produzca un equilibrio entre la fuerza magnética y el peso de la barra en cuestión. Entonces ahora me dicen, para que se produzca el equilibrio, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Para que se produzca el equilibrio, la fuerza magnética se debe equilibrar con la fuerza peso. Ahora, esa fuerza magnética que la suministra la corriente que circula a través de ese campo magnético en cuestión. Entonces, para que esto esté en equilibrio, la suma de estas dos fuerzas deben ser igual a 0. La fuerza magnética menos el peso igual a 0. O sea que la fuerza magnética tiene que ser igual a mg. Entonces aquí uno coloca, ¿cierto?, todo lo que corresponde a lo que hemos visto anteriormente, la suma de las fuerzas desde la primera hasta la última tiene que ser igual a 0. Entonces en el eje vertical la fuerza magnética más la fuerza menos la fuerza peso que apunta hacia abajo debe ser igual a 0. O sea, tiene que haber un equilibrio, la fuerza magnética igual a mg. Y la fuerza magnética es I L cruz B igual a mg. I es la corriente que lleva, L es el vector longitud, B es el campo magnético, y el vector longitud con el campo magnético forman un ángulo de 90 grados. La corriente va para allá, el elemento longitud de L, ¿cierto? O L va para allá, y el campo magnético se mete a la pizarra, por lo tanto forman un ángulo de 90 grados. Y eso es igual a mg.
la corriente es de 1 amper, el largo del alambre son 20 centímetros, 20 por 10 a la menos 2 metros, el campo magnético es incógnita, la masa del alambre vale 10 gramos, si no me equivoco, la masa M vale 10 gramos, lo paso aquí, lo divido por 1000, y eso te queda por 10 elevado a la menos 3 kilogramos por G, que es la aceleración de gravedad. Este 10 por 10 a la menos 3 por 10 está multiplicando, pasa dividiendo, ¿cierto? Perdón. El 1 amper por 20 por 10 a la menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo y te queda abajo. Y arriba te queda 10 por 10 a la menos 3 kilogramos por 10 metros partido por segundo. Esto es 1 amper, 20 por 10 elevado a la menos 2 metros. Arriba te queda 0,1 kilogramo por metro partido por segundo cuadrado en newton. Y abajo te queda 20 por 10 a la menos 2 amper metro. Y 0,1 dividido por 20 exponente a la menos 2 te queda 0,5 newton amper metro, y eso es igual a 0,5 Tesla. Entonces esa debería ser la magnitud o módulo del campo magnético y debe apuntar, ¿cierto? Apuntando hacia el interior de la pizarra. Ahora, para el segundo caso, el nuevo campo magnético tiene que ser la mitad del anterior. Antes era 0,5 T, la mitad es 0,25 T para que esto acelere hacia abajo. Entonces en el eje vertical que tengo, como esto acelera hacia abajo, esta fuerza es mayor que la fuerza magnética, ¿cierto? Entonces coloco mg menos la fuerza magnética y la diferencia te da lugar a la masa por la aceleración. Mg menos la fuerza magnética igual a m por a. Tenemos la masa por g, 10 metros segundo cuadrado, la fuerza magnética es 1 amper por su longitud, por el nuevo campo magnético le puse B asterisco, donde B asterisco es 0,25 Tesla. Y al otro lado te queda la masa del alambre por la aceleración A. Esto te queda 0,1, lo que está aquí, menos 20 por 10 a la menos 2 kilo en newton, y esto te queda amper metro por 0,25 Tesla. Ahí yo reemplazo el nuevo valor, la mitad del valor anterior, y te queda 10 por 10 a la menos 3 kilogramos por A. Esto te queda 0,1 newton, 20 exponente a la menos 2 por 0,25 te queda 0,05 amper metro, y el Tesla es newton amper metro. Se te van los amper metro, te queda newton, y esto te queda el 10 por 10 a la menos 3 se convierte en 1 por 10 elevado a la menos 2. Recuerda que el 10 es 1 por 10 elevado a 1. Multiplicación de potencia, conservo la base y resto los exponentes. Kilogramos por A. Y esto te queda 0,1 menos 0,05, te queda 0,05 newton. Y al otro lado te queda 1 por 10 elevado a la menos 2 kilogramos por A. Este valor, bueno, los newtons los descompongo en kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Y el otro te queda 1 por 10 a la menos 2 kilogramos. Se te van los kilogramos y te queda 0,05 metros segundo cuadrado, es igual a 1 por 10 elevado a la menos 2A. Y este número que está multiplicando pasa dividiendo, y eso te queda una aceleración de 5 metros segundo cuadrado. Entonces esa va a ser la aceleración del alambre, ¿cierto? Cuando el campo magnético se reduce a la mitad del valor anterior para que produzca el equilibrio. Acá tenemos algo parecido. Dice un alambre de 62 centímetros de longitud y 13 gramos de masa está suspendido por un par de puntas flexibles dentro de un campo magnético de 440 militesla. Determine la magnitud y dirección de la corriente en el alambre necesaria para suprimir la tensión de los conductores de apoyo. Entonces este alambre que está aquí está sumergido en un campo magnético que apunta hacia el interior de la pizarra. Su largo vale 62 centímetros y tiene 2 resortes. Entonces, ¿qué fuerzas hay? Tengo la fuerza peso, tengo la fuerza magnética, ¿cierto? Que debería apuntar hacia arriba, y tengo la tensión T. El campo magnético apunta hacia el interior, ¿cierto? El campo magnético apunta hacia el interior, la fuerza magnética debería apuntar hacia arriba, porque cuando yo deje de tener, ¿cierto?, estas dos tensiones, entonces te queda la fuerza magnética y te queda el peso para mantener el equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerza en el eje vertical, tengo T más T, tengo 2T, más la fuerza magnética menos el peso. Entonces, en la figura tenemos el equilibrio, la sumatoria de la fuerza igual 0,
tengo en el eje vertical 2T más la fuerza magnética menos el peso igual 0. Pero yo necesito eliminar las fuerzas tensoriales, producto de los resortes. Pero 2T vale 0, por lo tanto, si 2T vale 0, te queda que la fuerza magnética igual a mg. Y la fuerza magnética es I L cruz B igual a mg. L es el vector longitud por B por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, en este caso, este es el vector longitud, que apunta, ¿cierto?, desde 62 centímetros, el campo magnético que apunta hacia el interior. Y eso forma un ángulo de 90 grados, igual a mg. Entonces te queda I, el L son 62 centímetros, 62 por 10 a la menos 2 metros, el campo magnético son 440 militesla por 10 a la menos 3, ahí está el mili, Newton ampere metro, y eso te queda mg 13 por 10 a la menos 3 kilogramos por g 10 metros segundo cuadrado. Y despejamos adecuadamente, este valor está multiplicando, pasa dividiendo, te queda 13 por 10 a la menos 3 por 10 kilogramos metro segundo cuadrado, que te da un valor de 13 por 10 a la menos 2 newton. Y abajo te queda 62 por 10 a la menos 2 por 440 exponente a la menos 3. Se te van los metros y te queda newton partido por ampere. Y si tú divides esas dos cantidades te queda 0,4765. Y ahí lo que tú tienes es una división de fracciones, conserva el primero igual. N partido por 1 y el segundo se invierte, te queda ampere partido por newton, se te van los newton y te queda ampere, que es la corriente en cuestión. ¿Preguntas, dudas? Para ver completa esta guía voy a hacer este último problema, lo voy a explicar y con eso terminamos, ¿les parece? El 15. Después vamos a ver estos problemas que tengan con una Ok, fuerza. ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando esta nueva guía. Todos estos problemas que están aquí los preparé durante las vacaciones. Para ustedes. Usted ve que hay harto trabajo, ¿no? Dice un electrón en el punto A de la figura, ahí tiene la carga negativa, tiene una velocidad v sub 0 apuntando hacia arriba de 1 por 10 a la menos 7 metros partido por segundo. Calcula letra A el módulo y la dirección del campo magnético que hace que el electrón siga el camino semicircular desde A hasta B. Es decir, el electrón va a recorrer desde A hasta punto B, ¿cierto?, con un diámetro de 10 centímetros. El radio vale 5 centímetros, obviamente. Y el tiempo que tarda el electrón en moverse desde A hasta B. Entonces, para que esto se mueva, la velocidad va hacia allá, hay una fuerza centrípeta que hace que esto genere un círculo de radio R, y por lo tanto el campo magnético, ¿cierto?, debería apuntar hacia el interior de la hoja. Y ahí está el vector velocidad, que es tangente a la trayectoria. ¿Ya? Entonces, para una carga puntual se tiene que la fuerza magnética es la carga por V sub 0, cruz B, campo magnético, te queda Q, la velocidad V sub 0 por B por el seno del ángulo. Las cruces son el vector campo magnético y el vector V sub 0 forma un ángulo de 90 grados con el vector que se mete a la pizarra. 0,90 grados vale 1, así que te queda Q por V sub 0 por B, pero la fuerza magnética es equivalente a la fuerza centímetra que hace que este electrón recorra un círculo de radio R, que es la masa del electrón por su velocidad al cuadrado partido por el radio de giro. Entonces te queda que la fuerza magnética es la fuerza centrípeta que hace que esto circule, te queda m por v sub 0 cuadrado por r, es equivalente a la fuerza magnética, q por v sub 0 v, se te va un v sub 0 y te queda que el campo magnético es la masa del electrón por su velocidad partido por el radio del cual hizo ese semicírculo por la carga. Y ahí están los valores, la masa del electrón, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, esto te queda 1 por 10 a la menos 7 metros partido por segundo, y abajo te queda el radio, 5 por 10 a la menos 2 metros, porque son 10 centímetros, el radio, eso es el diámetro, el radio son 5 centímetros, y la carga 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, aquí si yo multiplico todas estas cosas, arriba me va a quedar kilogramo partido por segundo, que no corresponde a nada.
Entonces yo lo que hago es amplificar por 1 partido por segundo, de manera que arriba me quede kilogramo por metro y segundo por segundo me quede segundo cuadrado. Y kilogramo partido por metro partido por segundo cuadrado corresponde a Newton, quedándome un valor de 9,1 por 10 a la menos 24. Igual cosa acá. Coulomb partido por segundo es amper. Y me queda amper por metro. 8 por 10 elevado a la menos 21. Entonces, si yo hago la división de 9,1 exponente a la menos 24 dividido por 8 exponente a la menos 21, te queda 1,1375 por 10 a la menos 3 newton amper metro, que corresponde a Tesla. Por eso tuve que, ¿cierto? En el fondo estoy multiplicando por 1, porque si eso lo simplifico, no le afecta en nada. Simplemente amplifiqué, en el fondo estoy multiplicando por 1. Y el tiempo que demora en recorrer todo este espacio físico, que no es un arco, no es una línea recta, la velocidad es distancia partido por tiempo, o sea que el tiempo es distancia partido por su velocidad. La velocidad la conocemos y la distancia que recorre es la mitad del perímetro. 2πr partido en 2, porque es la mitad del semicírculo, desde A hasta B. Por eso puse ahí 2πr partido en 2. Se te va eso que está ahí y la distancia es πr. Pi 3,14 por el radio 5 por 10 a la menos 2 metros y su velocidad 1 por 10 a la menos a las 7 metros partido por segundo, lo cual da un valor de 1,57 por 10 a la menos 8 segundos. ¿Preguntas, dudas? Con esto estamos terminando hoy día, chicos. Sé que fue tedioso, pero les preparé hartos problemas, ¿cierto? Que tienen que ver con el campo magnético, ¿cierto? Que afecta a un alambre, a una carga, ¿cierto? A ver todo lo que es el movimiento, la dinámica del movimiento circular, lo que es Ampère-Sabat, y me falta un poco, ¿cierto? La fuerza lateral que siente una carga, y me falta ver, ¿cierto? Lo que es, ¿cierto? Lo que es la ley de Ampère. Bien, chicos, terminamos hoy día por acá. ¿Les parece? Ok, profe. Ya, profe. Ya, yo esta guía más rato, si no está, la subo, ¿ya? Las 2 guías. Ya, profe, muchas Ya, gracias. que estén bien. Chao, chao. Ok, profe, que la... Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Chao.